Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. ¿Crees que las bibliotecas solo son estantes con libros llenos de polvo? Piénsalo 2 veces. Hoy en día, el verdadero poder no está solo en tener la información, sino en saber encontrarla, filtrarla y usarla. En este próximo episodio de Eureka Podcast, platicamos con una experta que está transformando la forma en que consumimos conocimiento. Nos acompaña Abigail Cancino, coordinadora de biblioteca en UVM Campus Veracruz y licenciada en biblioteconomía por la EMBA. Con más de 6 años liderando proyectos de alfabetización digital y fomento a la lectura, Abigail nos contará cómo las plataformas digitales como Pórtico están revolucionando el estudio, por qué la alfabetización informacional es la habilidad más importante del 2026 y su trayectoria desde la USB y el TEC de Veracruz hasta liderar en VM. Guarda este post y activa tu recordatorio. La era digital necesita guías y Abigail es una de las mejores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta tarde de sábado 2 de mayo nos encontramos con Abigail Cancino. ¿Cómo estás, Abi? Bienvenida a Eureka. Hola Carlos, muy buenas tardes, muy bien, con gusto de estar aquí, empezando el fin de semana positivamente. Empezando el fin de semana positivamente, yo ya me estaba equivocando y otro poco y digo que domingo, porque afortunadamente en México el 1 de mayo no se trabaja y para mí lo disfruté como si fuera sábado. Hoy es domingo y mañana va a ser domingo también, entonces está increíble el día. No, sí, la verdad hacía falta un descansito para poder salir ahí. Una desconexión totalmente de la rutina, pero bueno, eh, platicando un poco acerca de quién es Abigail Cancino, te presentamos por ahí en el cartel, hicimos un video hablando de ti, pero nos gustaría escuchar quién es Abigail Cancino. Pues soy de profesión y de con todo gusto lo digo, soy bibliotecónoma, no tiene nada que ver con economía, me han hecho mucho esa pregunta. Básicamente es la administración, la gestión de bibliotecas. Y es una carrera tan bonita que desde el momento en el que supe de ella dije, esa soy yo. Entonces, si lee todo el perfil de un profesional en biblioteconomía, esa soy exactamente yo. Soy una persona a la que le gusta mucho leer la historia. Soy fiel seguidora de aquella frase de que aquel que olvida su historia está condenado a repetirla, de Jorge Satiyama. Entonces, siempre que puedo investigar la verdad de algún hecho que me llama la atención, pues ahí estoy investigando. Eh, Soy muy curiosa, me gusta aprender de todo, me gusta mucho viajar, me gusta estudiar o leer, tantos hay aspectos psicológicos que me puedan ayudar a mí, a personas que tengo alrededor. Me gustan mucho las artesanías, todas las que puedo, quiero aprender a hacerlas. Soy muy curiosa sobre todo por el bordado, el tejido. En algún punto quiero aprender a pintar, a tocar el piano, el violín. Digo, es parte de mi formación, de mi función también, el ser curiosa, el querer aprender un poquito de aquí y un poquito de allá. Y de un tiempo para acá se me ha pegado mucho el ejemplificar todo o con dichos, con películas o con canciones. Entonces, siempre busco tener una actitud positiva, tanto para poder disfrutar más de la vida, para controlar el cortisol y pues para darle un poquito de alegría, sacarle una sonrisa a quienes están a mi alrededor, hacerlos sentir un poquito más confortables. Ya que ese es Abigail en general. No, pues totalmente un estuche de monerías, Avi. Eh, qué bueno que haces esa aclaración de que no tiene nada que ver con economía.
porque yo fui de las personas que preguntó precisamente eso en su momento. Y más vale preguntarlo precisamente para tener claridad. Eh, Has dicho algo muy importante, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo le agregaría un poquito más a esa frase diciendo, el que no se atreve a preguntar está condenado a vivir en la ignorancia. Así es, ciertamente es algo con el que al menos en mi formación académica siempre me condujeron los docentes, ¿no? Siempre había el docente en cada año que nos decía, pero no me crean a mí, vayan e investiguen, ¿lo qué tal si yo les estoy mintiendo? O decían, si quedan con dudas no van a avanzar, tienen que preguntar, quitarse el miedo a preguntar o a sentir que ignoran, ¿no? Es mejor una pregunta a tiempo que a lo mejor más tarde cometer algún error crucial, dependiendo de la situación, que ya no se pueda corregir por no haber tenido el valor de preguntar. Y que eso es muy importante porque una buena parte de las preguntas que se dan en la vida, pues la respuesta la tenemos en los libros, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí está el separador improvisado del libro que estoy leyendo, Crear o Morir, y que se me hace muy curioso esta lectura que estoy haciendo de este libro, porque habla de un futuro que va a suceder en el 2020 y que para nosotros ya, ya pasó. Así es, pero que realmente, digo, cuando yo leí ese libro, era aproximadamente el 2016 o 2017, no estábamos ni pensando por aquí en la pandemia y sonaba muy futurista en ese momento, pero ahorita muchas de las situaciones del libro pues, ya no están en el año, pero sí han ocurrido o sí se están desarrollando al momento. Eso es lo que tiene de curioso y es un libro que realmente me gustó mucho, me sirvió mucho en la profesión. Qué bueno que lo citó. En la mañana estaba pensando en que cómo iba su lectura con ese libro, porque ese libro yo lo evoco de una asignatura que llevé, ya fue de las últimas en la universidad, que se llama Prospectiva de la Profesión, y que fue uno de mis dolores de cabeza de la universidad, porque me costaba mucho imaginar, ¿no? Lo que es prospectiva, es analizar datos para poder generar ecosistemas viables, ¿no? Que fueran a ocurrir, y me costaba mucho imaginarlo. Entonces, a partir de este libro, tenía como base que realizar un proyecto que iba a ser el 70% de la calificación, donde yo realizara la prospectiva de la biblioteconomía de 20 o 30 años en el futuro. Entonces, me apoyé mucho de las ideas de este libro y me ayudó bastante porque todo lo que nos rodea es información, de todo aprendemos, soy fiel creedora de todo. Entonces había una serie que es muy buena también que se llama Gundam 00, es una serie de anime que se desarrolla en el año 2307. Entonces, entre el libro y la serie me ayudaron a hacer el proyecto de todas las innovaciones bibliotecarias que pues en teoría van a existir para el 2030. Y me quedó tan bien ese trabajo, ese proyecto, que bien pudo haber sido una tesis. Una tesis y que seguramente hoy en día estás comprobando que tenías razón en aquello que te imaginaste, ¿no? En aquello que suponíamos en aquel tiempo que iba a pasar. Eh, Ahora que mencionas precisamente tu formación universitaria, yéndonos un poco más atrás en el tiempo, qué te llevó a ti estudiar esta profesión? Bueno, él justamente hablaba con Laura Estrada apenas hace 2 días de eso. Este, yo tenía la idea de que iba a estudiar ingeniería química. Me decidí por eso entre la secundaria y sobre todo el bachillerato, estudié en un CEBETIS. Entonces, pues la química fue de las primeras asignaturas que llevamos y dije, esto me gusta, esto me interesa mucho, esto voy a estudiar.
Entonces, cuando llegó el momento de buscar en dónde realizar mi servicio social, me recomendaba mucho ir al tecnológico, mis compañeros de otros semestres, y pues dije, estaría muy bien porque así voy conociendo cómo funciona todo ahí, ¿no? Cómo va todo. Entonces, andando un poco extraviada en las instalaciones, pasé por la biblioteca y la persona de ahí, el encargado, me hacía señas. Y vaya, a lo mejor se dio cuenta que yo no soy de aquí. Y sí, efectivamente, la idea fue orientarme y me llevaron de la mano el encargado de la biblioteca. Me llevó hasta las oficinas para tramitar el servicio social y me decía, oye, ¿no quieres quedarte aquí en la biblioteca? Pues yo encantada, ¿no? Y claro que sí, a mí me encantan las bibliotecas. Y pues así fue como llegué ahí. Entonces, el primer día nos explicaban cómo intercalar los libros por la clasificación. Esta era la primera vez que yo tenía el acercamiento con una verdadera clasificación normalizada en una biblioteca. Y pues la entendí rápido y eso le llamó la atención al bibliotecario. Y me comentó acerca de esta carrera, biblioteconomía. Me comentó que él estudió hasta tercer semestre, pero que es una carrera muy bonita y que me vio actitudes desde el primer momento. Para esto, una semana, un mes antes, mi mamá me había comentado que escuchó en las noticias que había una carrera que era pues realmente poco conocida en México, pero no recordaba el nombre, solamente que tenía que ver con bibliotecas. Así que desde ahí empecé a investigar nada más por curiosa y voy dando con el perfil. El perfil de un bibliotecónomo me describió tanto, tan bien. Y dije, wow, pues es que esta soy yo. Esto es lo que yo tengo que hacer porque yo soy muy inquieta en ese sentido intelectual, ¿no? Yo veía una película y digo, ay, yo quiero ser vulcanóloga porque está impresionante, porque me interesa la geología, porque la historia de los volcanes, porque esto. Al rato veía otra cosa y decía, ay, yo quiero ser paleontóloga. Esa fue por mucho tiempo también lo que más quería estudiar. O quería compartir esos conocimientos con alguien más. Dije, ay, me gustaría ser maestra. Y entonces me encuentro con la biblioteconomía y dije, pues que es que a partir de aquí yo puedo aprender de todo, no puedo quedarme nada más en un solo nicho. Digo, aparte de que siempre me gustaron las carreras un poco extrañas, ¿a dónde voy a estudiar eso? ¿A dónde voy a tener que ir para desarrollarme como profesionista? Digo, no, aquí está esta carrera tan bonita, habla del gusto por la historia, de la curiosidad por aprender, del compartir conocimientos, del ser buena para analizar y sintetizar la información, de que yo controlo mi propia formación también. Entonces, coleccionista también. En ese momento yo tenía una colección de todo. Coleccioné piedras, plantas, entre ellos las disecaba, conchitas, Barbies actualmente. Ese gusto por coleccionar cosas o libros también forma parte de pues ahora sí que de un perfil, ¿no? De cómo es la persona a quien le va a gustar esa profesión. Entonces, básicamente, unos meses antes del examen de selección del tecnológico, yo dije, pues no, que siempre no, siempre voy a estudiar biblioteconomía y ya me documento en dónde. Y así fue como llegué a esa carrera. Qué interesante que hayas explorado tantas opciones y tantas posibilidades y que al final te quedas en una que abarca todas las profesiones. Y eso es lo maravilloso de la biblioteca. Uno entra a la biblioteca y te encuentras naturalmente todo el acervo de cada una de las licenciaturas o ingenierías que se ofrecen. Y entonces tienes esta posibilidad de pues tener en tus manos la sabiduría del mundo. Pues prácticamente sí, en algún momento escuché a alguien que me decía que es realmente un mundo de información la que pues yo venía manejando, ¿no? Entonces, he aquí el secreto. No es que sepamos de todas las carreras, es que sabemos en dónde buscar, cómo utilizar y cómo compartirla. Digo, yo no soy, no tengo ninguna base de medicina o del área de salud,
pero yo le puedo recomendar a los estudiantes conforme lo que ellos necesitan. Observo, busco que, reconozco su necesidad informativa y sobre eso yo busco y les enseño cómo buscar, cómo reconocer lo que necesitan. Digo, en algún momento alguien llegó y me dijo, necesito un libro del café. ¿Okay? Pero ¿qué necesitas? ¿Tienes algún título, algún autor? ¿Qué necesitas saber del café? Digo, no, yo solamente necesito saber del café, así tal cual. Digo, ok. Entonces recurro a mis bases de datos sagradas y benditas y escribo cafeína y entonces me da toda la lista de información y es así como yo le puedo transmitir a la ver, mira, ¿qué necesitas? Necesitas las propiedades, para qué funciona la cafeína, cuáles son sus efectos secundarios, cómo se produce, en dónde la encontramos. A partir de ahí es de donde yo les puedo dar la información que necesitan. No es meramente que yo me haya dedicado a estudiar a lo mejor algún semestre de medicina, otra de arquitectura, o a veces son retos, ¿no? Digo, hay ocasiones donde llegan con otros temas así más concretos. Por ejemplo, el ciclo pasado me tocó atender a varios alumnos de gastronomía, yo no había atendido esa área. Y entonces me preguntaban por la propiedad de los alimentos. Ahí es donde entra la parte crítica, analítica, para buscar qué libro voy a ofrecerle que satisfaga esa necesidad informativa. Y sí, apoyándome en este caso fue meramente de los libros, de los índices temáticos, dimos con el tema que necesitaba el alumno. O hay veces que ellos llegan y me dicen, un libro que me recomiendes, que me ayude, que sea que me hable de la hemoglobina. Bueno, vamos a buscar entonces, mira, este libro de aquí se lo llevan mucho porque lo utilizan para tal o tal clase, o a lo mejor este de acá, o a veces pregunto, ¿pero qué necesitas? Porque a veces llegan preguntándome por anatomía, pero no es lo mismo que quieran aprender las partes del cuerpo, del organismo, a que me digan, no, quiero saber cuáles son sus patologías, quiero saber cosas más concretas, ¿no? Entonces es ahí donde yo tengo 3 rubros a ofrecer. ¿Quieres patologías? Está este libro. ¿Quieres meramente aprender anatomía? Aquí está un atlas. O mejor aún, te ofrezco un simulador para que lo aprendas todo junto. Entonces es a partir de ahí que comienzo a discernir qué información es la que me están solicitando. Y que es muy importante hoy en día, por ejemplo, las bases de datos, ¿no? Como mencionas, el catálogo, la información. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño, uno de los pasatiempos que teníamos por la cercanía al centro era justo ir a la biblioteca. Específicamente, mis hermanos, yo soy el menor de 4, mis hermanos iban a las actividades de verano en la biblioteca y aprendían manualidades, aprendían diferentes cosas. En mi caso no sucedía. Hay una separación de edad con ellos se iban juntos, yo naturalmente tenía que ir solo, pero lo que sí recuerdo es mis tardes en la biblioteca, con el pretexto de ir a hacer mi tarea, me internaba en la biblioteca y me encantaba ver los ficheros. En aquel entonces había unas gavetas y en estas gavetas había ficheros y me gustaba descubrir libros por mi propia cuenta, así como decir, lo que acabas de decir me lo ilustro perfectamente. Yo decía, quiero saber acerca de los insectos. Y ahí iba yo a la I y a la fichita y que decía el insecto y a buscar el libro, ¿no? Y era como en este lugar, ¿no? Que puedo decir que era mágico, era una casona, ahí se albergaba la biblioteca, encontrabas un mundo maravilloso que también para aquellos años que no existía el Internet, que no teníamos televisión por cable y que, repito, era yo el menor de 4, que no tenía con quién jugar porque era yo medio aislado, la biblioteca era un refugio para mí. Sí, así es como sigue fungiendo al día de hoy. Digo, tenemos pues muchos intereses variados. Cada biblioteca sigue una tipología
y dedica sus servicios y su contenido de acuerdo a la población a la que sirve. Entonces, en una biblioteca pública vamos a encontrar más actividades lúdicas y más material en general que en una universitaria, en una especializada, en una nacional. Entonces, creo que a partir de que incorporaron también los libros del rincón en las escuelas, a partir de la educación básica, también se hizo ese acercamiento con los niños, porque, por ejemplo, usted ya tuvo la facilidad de que tenía una biblioteca cerca con el hábito que le inculcaron a lo mejor de observación sus hermanos al asistir. Entonces, descubrí este mundo maravilloso que desafortunadamente a muchos les aburre un poquito hablar de gavetas y ficheros, y ahorita que lo escuchaba, wow, me emocioné, porque a mí ya no me tocó utilizarlos, me tocó verlos nada más. Entonces, imagínense que para hacerlos era un trabajal, porque cuando tenemos un libro nuevo en la mano hay que catalogarlo, hay que clasificarlo, y la catalogación se divide en dos, descriptiva y temática, y justo la que usted acaba de mencionar es la temática. Entonces, se hacía una fichita de esas por cada tema del libro. Si el libro abarcaba 5, 10 o 15 temas, se hacía ese mismo número de fichas y va una a cada una de las gavetas. Entonces, cuando comenzó a existir ya el catálogo electrónico, si bien fue una maravilla porque permite concentrar un solo registro para todo y el hipertexto hace lo demás, sí es mágico el método tradicional de estar buscando, de sentir el pasar, ¿no? Las fichitas, el ir a buscar con los datos el libro al estante, y sobre todo creo que creo que sí es un refugio, sobre todo para quienes nos sentimos en su momento un poquito raros, un poquito ajenos a quienes nos rodean. Yo también era un poco aislada en la escuela, también tengo una brecha generacional con mis hermanos, entonces cuando encontré los libros del rincón, a mí la biblioteca me quedaba realmente lejos para poder acudir, pues fue una maravilla. Ahí me gustaba pasar los recesos antes de clases, me los llevaba a mi casa y pues ahí me quedaba enajenada con un libro. Y qué historias recuerdas de estos primeros acercamientos a las letras? El primero, no recuerdo ya el nombre, pero era un libro bastante curioso para alguien de tercero de primaria. Era acerca de la comida tradicional mexicana, pero era muy tradicional, muy mexicana, porque hablaba de recetas con armadillos, por ejemplo, o con venados, o con animales un poco que ya no estamos tan habituados a comer, o incluso ya el armadillo ya está en peligro. Y entonces yo copiaba las recetas en un cuaderno y le decía a mi mamá, mira, para que ya no estés pensando qué hacer de comer, ¿no? Y le llevaba la receta de un armadillo. Pero ya posterior a eso, había libros muy buenos. Por ejemplo, había uno que tampoco no recuerdo el nombre desafortunadamente, pero hablaba acerca de como que de la creación del hombre y mujer, pero como de barro. No es la de maíz, es otra versión, pero hablaba como de que habían creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo, del mismo material, y después algo había hecho la primera mujer que crearon a una segunda. Estaba muy bonito la historia, sigo tratando de localizar ese libro, de encontrar cómo se llamaba, o por ejemplo están los clásicos libros de lectura de ese entonces, el libro del perrito que todos amamos, o por ejemplo de mis favoritos ahí era el de segundo año, porque tenía, aparte de unos cuentos muy bonitos, tenía unas ilustraciones que ya no encontramos hoy en día. Por ejemplo, ese de la ratoncita tímida, era una ratoncita a la que le daba mucho miedo, le daba mucha pena hablar con extraños o con alguien más. Entonces creo que estaba muy bonito para la edad que teníamos, ¿no? Teníamos unos 7 u 8 años, empezábamos a aprender a leer con más soltura. O el cuento del girasol, el gusanito medidor, que a veces eran chuscos, terminaban en algo divertido, ¿no? Como el gusanito medidor
que engañó a un ruiseñor y un pavo real para que no se lo comieran. Según él iba contando cuántos centímetros medía su cola y de repente ese pelo se les desapareció y ahí termina el cuento. Entonces eran finales inesperados que, bueno, se hacían reír, o estaba más adelante el juicio a un taco, enjuiciaron a un taco por ser delicioso, y los más bonitos eran esos que venían en un formato italiano y delgadito, que tenían historias como, o poemas también, como el de Balada del Silencio, que está muy bonito porque describe que de repente todo se queda callado, ¿no? El viento, el sol, el oro. Y entonces al final el remate era muy bueno, porque después de que se cayó una lista enorme de cosas, decía, y entonces el hombre al final del miedo habla. El hombre siempre callado terminó hablando porque le dio miedo de que todo se callara. Sí, realmente la literatura es fascinante, te escucho y me acuerdo quizá igual de esos primeros acercamientos a la lectura. Por ejemplo, uno de los primeros cuentos que yo leí era de una serie llamada Asterix y Obelix. Unos, te iban ilustrando la historia de la Grecia antigua con dos, pues, antihéroes, porque en realidad les pasaba de todo, eran dos personajes que eran muy curiosos. Al final triunfaban, un poco como el Chapulín Colorado, triunfaban, pero les iba fatal, ¿no? Les iba fatal y te iban narrando precisamente pues la historia de la Grecia antigua. Ese fue uno de los primeros libros que yo leí, justo en la biblioteca, ahí estaba y empecé primero por las ilustraciones y después pues, ya me seguí de filo y después buscaba yo la siguiente edición porque era como por tomos, eran enciclopedias. Otra cosa, por ejemplo, en casa, recuerdo mucho que mamá, ella se esmeraba mucho porque tuviéramos enciclopedias. Apenas que estuvimos en la biblioteca de Villarrica y que encontrábamos esta de la historia de México en 12 tomos, pues definitivamente me hiciste regresar a la sala de mi casa porque ahí está, ahí sigue esa enciclopedia y la tuvimos de pequeños, entre otras tantas. Por ejemplo, recuerdo mucho que mi hermana ya iba en la preparatoria, si no me equivoco, yo apenas terminando la primaria, y en sus clases de literatura le pedían que revisara tanto películas como algunas novelas. Entonces, lo que a ella le dejaban de tarea, yo por andar de metiche me decía, pues vente, vamos a verlo, ¿no? Y este acercamiento al cine, este acercamiento pues a literatura que no era propia de mi edad, de reconocerlo, pero que me daba bastante curiosidad. Eh, una enciclopedia que recuerdo bastante y que me encanta y cada vez de que la veo no dudo en hojearla, se llamaba Las Grandes Biografías y era precisamente la historia de personajes históricos en diferentes épocas del mundo y te narraban datos muy curiosos como tipo documental de sus vidas. Hoy en día, por ejemplo, eh, cuando doy clases, sobre todo que tiene que ver con historia o que tiene que ver con personajes, me gusta hacer eso, me gusta hablarles del personaje, pero del personaje quién fue como persona. Y como persona, eh, pues no es lo mismo, por ejemplo, hablar de un psicólogo famoso por X teoría, a decir, sí, pero este psicólogo vivió en tal época, hizo tales cosas, su familia fue tal, y él quería hacer esto, pero terminó haciendo aquello, ¿no? Entonces, vamos, te escucho y me pones a pensar mucho en esto. Y aquí también hay una duda que yo tengo y que quizá me la puedas responder, Avi. Mi duda es, ¿cuándo descubriste que a ti te gusta dar conferencias?
Mm, Creo que fue, ay, es que siempre yo había estado muy acostumbrada a hablar en público, pero a ver, creo que realmente el momento donde empezó eso fue cuando por graduarnos de la primaria, eh, había que decir las palabras de despedida, ¿no? Necesitaban seleccionar a alguien para las palabras de despedida. Ya las había dicho estando en grados inferiores para los que se graduaban, ahora me tocó a mí salir seleccionada por una situación que hubo por ahí, y me dieron que habrá sido unas hojas engrapadas, que eran como 3 hojas y medio, y 2 días o 3 para aprendérmelas. Había que aprenderlas de memoria. Entonces, pues me dediqué a aprenderlas y a estarlas recitando una y otra vez, hasta que nos hicieron una evaluación entre dos, había 2 grupos de sexto año, y fue muy emotivo decirlo, primero con mis compañeros, y que de inmediato notara la diferencia de lo bien que me había quedado. Entonces, el día en el que se presentó el evento y lo dije frente a todos, de toda la audiencia, ¿no? Estaban todos mis compañeros de toda la escuela, los papás, los invitados. Fue un momento muy grato. Posterior a eso, en la secundaria comencé a declamar. Eh, Siempre era la maestra de ceremonias de los homenajes o decía el juramento a la bandera. Y luego, cuando entré a laborar en un kinder, en el colegio Quinatzin, pues ya me tocaba estar al frente de un grupo, ¿no? Tenía que exponerles, que explicarles. Y entonces ya cuando estoy aquí en la universidad, en VM, pues todo comenzó con las inducciones realmente aquí. O sea, ya para el punto previo yo ya tenía experiencia hablando en público. Y para cuando llegamos a la institución, empezó todo por las inducciones. Primero por la pandemia dábamos las inducciones en Teams, entonces era captar la atención del público desde una pantalla y sobre todo la de los alumnos, un público exigente. Entonces, de ahí vinieron las inducciones presenciales y básicamente es transmitirles o tratar de transmitirles lo que sé para que ellos puedan defenderse en la búsqueda de información. Y ahorita que usted me lo pregunta, es la primera vez que me lo planteo realmente el que me guste dar una conferencia, porque realmente ya fuera del tema de inducciones, de cómo se utilizan las plataformas institucionales, van nada más 2 o 3 que doy a ese nivel, no, con temáticas completamente diferentes. Digo, ya estuve en el auditorio varias veces frente a todos los alumnos, pero con temas diferentes, van apenas 2 o 3 veces. Y lo haces muy bien, ¿no? Lo haces muy bien, por eso es que me surgió esa duda. Aprovecho aquí para un saludo. Nos está escuchando en Facebook el buen Juan Manuel Arboleida Valdovinos, mejor conocido como Árbol. Y dice, saludos a ambos. La experiencia de asistir y saber buscar en una biblioteca encuentra uno joyas de 1800 para aprender a jugar ajedrez. Mi primer gran libro fue La historia interminable y lo leí 2 veces en el verano del 87. De ahí, El Señor de los Anillos. Qué bien, saludos, maestro. Yo también ahorita estoy leyendo con mi esposo El Señor de los Anillos. Nos ¿Qué? compramos ese librote de edición especial que son los 3 libros más anexos, eso, algo de este pelo así de grueso, y el del Hobbit, también lo acabo de comprar. Que es una barbaridad. O sea, leer El Señor de los Anillos, bueno, si ya vieron la película es más fácil, pero si no la han visto, aprenderte los nombres de todos, de los reinos. Y digo, no sé si ya les pasó o no. A mí me pasó que
en la película los viajes eran como muy cortos, ¿no? Llegabas rápido, pues hasta el cine. Y acá los viajes son larguísimos. Sí, la verdad es que nosotros acabamos de empezar el viaje y ya vamos como por la página 200. Pero está impresionante. También hemos hecho un poquito de trampa porque las escenas que más nos han gustado de la película las buscamos en los libros y pues nos enamora la del libro. Totalmente. Sí, no, es completamente distinta la experiencia. Completamente distinta la experiencia. Fíjate, me pasó precisamente con el Código Da Vinci, que se puso tan de moda, así como que de la cultura pop. Este, cuando lo leí, bueno, una tarde de estreñimiento y lo acabé en, ya saben dónde. Este, y cuando vi la película, no demerito el trabajo de Tom Hanks, me encanta cómo actúa Tom Hanks, pero yo esperaba otro Robert Langdon, no sé, esperaba algo más. Me recordó un comentario que leí por ahí de una compañera que no se imaginaba a Robert Landon así. Digo, bueno, cuando estaba joven era otra cosa. Sí, Exactamente, sí. yo he continuado leyendo los demás libros, que no tienen ya películas, desafortunadamente, pero si en mi mente está Tom Hanks en ese momento. Sí. Se quedó congelado cuando está actuando para el Código Da Vinci. Bueno, así mismo me lo visualizo en los demás libros. Así sí me lo imagino como un académico. Exacto, exacto, exacto. Sí, son eventos muy interesantes que pasan en la vida y que, bueno, regresando al punto de las conferencias, ¿por qué te decía yo eso? Porque mm, para ti el Día del Libro es una fiesta. Yo creo que me atrevería a decir que es más importante que el carnaval. Definitivamente no, nada que ver, sobre todo porque no soy muy fan del carnaval. Digo, me gustaba, de acuerdo a las lecturas, como era hace muchos años cuando empezó, pero sí, efectivamente, y que en México tenemos 2 días de libro, ¿no? El 23 de abril es el Día Internacional, el 12 de noviembre es el Día Nacional. Entonces, es un momento donde se aprovecha que hay un poquito más de relajo, a lo mejor nos sentimos apapachados, la biblioteca que siempre necesita estar pues en silencio o en murmullo cuando mucho, es donde se permite que se abra más el espacio, hay eventos por todo el mundo, da mucho gusto, porque también sentimos que es una celebración propia de nosotros, ¿no? Digo, los bibliotecólogos también tenemos nuestro día, pero como que le podemos más al día del libro, ¿no? Ese es el bonito, el significado, ¿no? Y planeando o trabajando ya en el de este año, ya tengo la temática para el año que viene. Digo, me falta establecer los eventos, pero ya, digo, lo voy a hacer temático. Ya se me ocurrió algo. Entonces, es como una fiesta para los bibliotecónomos en el mundo. Y, por ejemplo, en España, que algún día me gustaría visitarlo en este día, ese sí es un verdadero carnaval del libro, porque las calles se llenan de libros y de rosas por la tradición. Entonces es un acontecimiento muy bonito que ojalá algún día lo podamos también recrear aquí. Digo, si las flores amarillas están por todos lados en la primavera, Exactamente. Y se ha fijado que también son 2 fechas, en sí, por marzo y en Argentina, ¿no? junio. La primavera de Argentina y la de México. Así es. Digo, bueno, ¿por qué no puede llegar a nosotros entonces la de España? Cualquier día es bueno para tener el pretexto de regalar un libro y qué mejor que una rosa, ¿no? Y allá también es a la inversa, no solamente es la mujer que recibe, sino también le regala su libro y su flor a un hombre que sea cercano a ella. Y que son bonitas estos intercambios literarios, ¿no? Por ejemplo, eh, una muy buena práctica que veo que tienes en la biblioteca es la mesa de toma uno y presta uno. Y así se van haciendo intercambios literarios. Yo he de decir
que libros físicos en realidad tengo muy pocos, o si no es que ya no tengo. Casi todos los que tenía los he ido regalando o los presté y quedaron en manos, en buenas manos, ¿no? Definitivamente. Personas que sí los están eh, revisando o prestando a alguien más. Pero esa práctica de te recomiendo un libro, híjole, es, creo que son cosas muy íntimas, ¿no? Otra de las aficiones que yo tenía, aquí, fíjate que acá en Veracruz no he visto la feria del libro. Sí. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma hace precisamente la Feria Universitaria del Libro. Y pues es como tal una feria, ¿no? Van editoriales, venden, hay actividades culturales, etcétera. Entonces, me acuerdo mucho que yo iba a las ferias del libro, tanto a hojear y buscar material. No puedo decir que de alto costo, en realidad yo me iba a esas editoriales que te vendían, no sé, una obra clásica en 50 pesos, pero que estaba ahí medio resumida y con algunos errores, pero ya habías leído una obra clásica. Y hacíamos esta onda de los intercambios, incluso conocías gente ahí, ¿no? Y realmente ese tema que acabas de mencionar de la feria del libro fue, fue una situación cuando estaba estudiando porque parte de las actividades era que yo tenía que asistir a estos días. Entonces, en Veracruz efectivamente no hay y me di a la tarea de investigar el por qué. Entonces me comentan que es debido a la cultura. Desafortunadamente, Veracruz siendo la ciudad que es una ciudad con una gran riqueza histórica y no se aprovecha y de la mano va también hacia la lectura. Hace muchos años, yo creo que ya para este entonces ya tendrá más de 10, 15 años, hicieron una en la UB y no les funcionó. No hubo asistentes, eh, a los proveedores se les hizo más viable obsequiar los libros, al final los dieron en donación a la universidad, que regresar con ellos, porque muchos venían de fuera, evidentemente, y solamente tenemos librerías y pues trillas, ¿no? De proveedores, todo lo demás venía de fuera. Entonces, desde ahí no los realizan y no hay como que un comité cultural que se dé a la tarea de organizar los eventos como tal. Yo he visto muchas veces que promocionan ferias de libro en los bajos del Ayuntamiento de Veracruz y voy y es una venta de libros. O sea, sí, hay libros ahí, los están vendiendo, a lo mejor algunos un poquito más económicos, pero hasta ahí no hay talleres, no hay conferencias, porque realmente es un poco difícil el que logren asistir. Sí se da la tarea, por ejemplo, de que por temporada el ayuntamiento genera visitas guiadas al interior y se vuelven momentos pues ya culturales, ya les explican la fundación del municipio, las actividades de cabildo y como son actuadas pues es bastante divertido, es muy agradable, pero no hay ese sentido de decir, a ver, es el día del libro, vamos a armar una conferencia, vamos a traer a tal invitado, a lo mejor vamos a hacer la presentación de un libro. Eso lo tenemos en otros lugares, como la librería Mar Adentro, eh, USBI Veracruz sí lleva a cabo eventos, tiene su como simposio de bibliotecas escolares. Ellos sí tienen un programa, hay personas que vienen de fuera, pagan por su entrada, le dan su kit y están 2, 3 días ahí en las conferencias, en mesas redondas, hay presentaciones de libros, hay talleres por la tarde. Básicamente son para formar o orientar al personal que lleva bibliotecas escolares para que tengan espacios ordenados, que tengan una clasificación, que sepan cómo llevar a cabo actividades de fomento a la lectura.
pero aquí desafortunadamente no. No hace mucho escuché que tienen planeado eh, realizar una, vamos a ver si es cierto, si es efectivamente una feria, pero lo que tenemos más cercano es la feria del libro en la ciudad de Jalapa. Eso es lo que nos queda un poquito más parecido a. En Jalapa, pues sí, hay más actividades culturales en ese aspecto. Y pues en mi caso solamente he tenido el gusto de asistir una o dos veces a la del Palacio de Minería, buscando libros de mi profesión y pues desafortunadamente tampoco encontré porque los libros son muy caros. Desafortunadamente ya lo mencionó Yamil anteriormente. Es un gusto un poquito elevado y en el caso de los libros específicos de biblioteconomía o ciencias de la información, son libros que vienen de España, que realmente pues tienen otro tipo de costos. Entonces tampoco me fui con un sabor tan dulce de esa feria de libros. Sí, sí, fíjate que lamentablemente esto que dices es una realidad triste, el que no se le apueste a la cultura. Y vamos, no por ello estamos demeritando otros artes u oficios, ¿no? El danzón es muy bello, la música es padrísima, la salsa, ¿no? Que es en un salsa fest enorme que se llena de gente. Digo, todo es válido, todo es viable, pero también habría que apostarle un poco a la cultura. Y creo que ahí, tanto tú, Yamil y demás promotores de la lectura, pues van haciendo su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decías, las bibliotecas públicas o las bibliotecas escolares tienen pues una segmentación, tienen un enfoque. En tu caso, pues tienes a tu cargo una biblioteca universitaria que obviamente ofrece alta especialización para las diferentes carreras que se ofrecen en la universidad, pero ¿qué más ofreces tú como coordinadora de biblioteca o como bibliotecónoma para que los chicos quieran estar allí? Pues primero que nada, el espacio donde ellos sí puedan concentrarse, que puedan encontrar la información que están buscando, no nada más libros impresos, puesto que ya el soporte de la información del libro ya no solamente son las hojas, sino también contamos con un portal que básicamente es una belleza, es un referente de un espacio de investigación, porque ya la información que tenemos aquí ya está filtrada, ya son fuentes confiables, ya son fuentes de todas partes del mundo, ya no estamos restringidos a la barrera eh, geológica regional, ya ellos tienen acceso a una biblioteca virtual a bases de datos que tienen videos, simuladores, revistas arbitradas, un catálogo general donde ellos tienen el contenido de todos los libros que tenemos en la biblioteca. Entonces, desde la comodidad de su casa, pueden estar en su clase, pueden estar de viaje con su dispositivo electrónico y acceso a Internet. Ellos tienen acceso a una amplia cantidad de información y que les enseñamos cómo utilizarla, ¿no? No van solos, sino que los llevamos prácticamente de la mano para que ellos puedan aprender a utilizarla de verdad, a valorar la información, a usarla con criterio, porque también estamos muy metidas en esta parte de la integridad académica, para que sean responsables en el uso de la información y que realmente consulten lo que tienen a su disposición. No es algo que vamos a encontrar en cualquier lugar y que es hacer una biblioteca de talla universitaria, con esta tipología tan bonita. Eh, Tenemos la facilidad de contar con todas estas herramientas, de brindarles las inducciones, las capacitaciones y que ellos puedan acercarse a estos contenidos, a esta información y que la transformen en conocimiento. Ya a partir de que un alumno
está conmigo, le enseño cómo utilizar, cómo buscar la información en una base de datos, cómo conocer si tenemos o no el libro impreso y que él se vaya haciéndolo, realmente es una enorme satisfacción y sobre todo de repente llegan con el compañero y me dicen, oye, Abby, es que no encuentro este libro o no sé cómo buscar esto aquí. Lo escucha el compañero y le dice, es muy fácil, mira, métete ahí, da clic ahí y ahí está el libro. Ya al ver que ellos mismos se están explicando, saben cómo transformar esta búsqueda informativa, es realmente una gran satisfacción, es un gusto, es el reflejo de que el trabajo que se está haciendo funciona, está haciéndose bien. Y, por ejemplo, hace un momento mencionaba lo de los libros de intercambio. Esto surgió porque precisamente como la biblioteca se enfoca en los libros técnicos de cada una de los programas educativos, estamos un poquito restringidos respecto a la literatura. Y teníamos una situación de que ellos todo el tiempo nos pedían algo para entretenerse, ¿no? Ya no querían estudiar, querían un momento para distraerse. Y entonces, de repente llega Rocío y me dice, oye, ¿y por qué no hacemos este proyecto así? Bienvenido sea. Es un gran proyecto que se lleva a cabo en muchas partes del mundo realmente, en el metro, en las paradas de autobuses, en cualquier lugar, en la playa. Y entonces dijimos, bueno, ¿aquí cómo le vamos a hacer? Vamos a escribir las reglas entonces. Y hubo un momento en el que lo llevamos a la sala de maestros y luego estuvo en el CDH. Ahorita tenemos pendiente porque lo queremos llevar también al edificio de salud en el H. Entonces lo queremos continuar, ¿no? Entonces escuchamos cuáles son las peticiones de los alumnos y sobre eso, de acuerdo a nuestras posibilidades, buscamos brindarles esa atención, porque parte de las funciones de una biblioteca es la satisfacción de nuestros usuarios, en este caso nuestros alumnos. Fascinante, fascinante. Y ahora tocaste un tema que se me hizo igual increíble, el que tenemos hoy en día el acceso a las bibliotecas digitales. Y al inicio platicábamos, ¿no? De Crear o Morir de Oppenheimer con el futuro, ¿no? Lo que sería la profesión del futuro. Tú misma dices, yo hice un proyecto que bien pudo haber sido una tesis de cómo eran las bibliotecas en el futuro. Conectando estos dos puntos, este futuro que estamos viendo hoy, o más bien este presente que estamos viendo hoy, ¿lo visualizabas de esta manera o la realidad ha superado la ficción? Yo creo que una vez más la realidad ha superado la ficción. No veíamos venir tanto acceso a conferencias, a mesas redondas, a capacitaciones a través de internet, de una cámara. Digo, aquí ya en ese trabajo no se me ocurrió integrar aspectos de lo supersónico que veíamos ahí, porque realmente una vez que empezamos con la pandemia y que todo se vino al plano virtual, comenzamos a asistir a más capacitaciones. Empezaba entonces la UNAM, la EMBA, el Politécnico, el Colegio de Yucatán, la Universidad Autónoma, desde Madrid, desde Perú, desde todas partes del mundo, ofreciendo sus capacitaciones, ofreciendo círculos de lectura virtuales, talleres. En pandemia yo aproveché y tomé un curso de paleografía. Voy a estudiar paleografía digital, ¿no? Si no lo pude llevar en la carrera porque formaba parte de otra, era de archivonomía y no de biblioteconomía. Cuando lo anunciaron dije, esto es para mí y aprovecharlo, ¿no? Entonces, justo esta parte netamente virtual fue la que en su momento no me di y pues sí, noto que supera la ficción una vez más. Esta cuestión que dices de los supersónicos, bastante, bastante curioso y sí, en realidad sucede, ¿no? Y tanto es así que pues no tenemos una robotina, pero sí tenemos la inteligencia artificial.
Así es. Realmente la inteligencia artificial es un gran apoyo para todos. Igual hace poco teníamos la situación en el colegio con la Galería de Arte Prehispánica, con estos trofeos de culturas mesoamericanas, ¿no? ¿Cómo le íbamos a dar nombre a cada una? ¿Cómo le íbamos a reconocer? Entonces, si Google no nos estaba dando respuestas, porque le tomábamos la foto y nos arrojaba otro tipo de situaciones o de plano no las encontraba. Entonces, acudiendo a Gemini nos dio la solución, ¿no? Yo a través de un curso, por supuesto, supe cómo poderle dar la instrucción adecuada para que identificara las piezas. Y entonces fue la que nos dio la respuesta de que ni siquiera es una pieza en concreto, no es una réplica en concreto de alguna, sino que está basada en esculturas de tal o tal cultura. Y entonces yo le pedí una ficha técnica, dime alguna característica en particular, sé breve, resume, imagínate que eres un arqueólogo de Lina y me vas a dar todos estos datos, ¿no? Y no olvides tus referencias bibliográficas, enlista la CENAPA, séptima edición. Y entonces le pedí que me lo diera en un archivo de Word. Entonces, probé con 3 piezas diferentes y me arrojó datos bastante precisos, revisé las fuentes también. Entonces, nos sirve, estamos empezando una nueva era, ¿no? En su momento se hablaba mucho, por ejemplo, del libro impreso que iba a desaparecer, de la profesión, pero no, realmente algo que me gustaría mucho decir es que a lo largo de la historia de la humanidad, la escritura empezó con las pinturas rupestres en los muros, luego se transformó a las tablillas de barro que tuvimos en Mesopotamia, después pasamos a Egipto con el papiro, después nos fuimos a Pérgamo con el pergamino, y venimos a aterrizar al libro impreso, la imprenta de Gutenberg, el auge del libro como tal, y llegó el Internet, llegamos al hipertexto, a las bases de datos, y ahora estamos con esta novedad, esta maravilla de la inteligencia artificial, que sabemos utilizarla adecuadamente como lo que es una herramienta para la investigación, para generar contenidos, conocimiento, realmente va a ser muy valioso para nosotros. Aquí lo importante es transformar de datos a información, de información a conocimiento y de conocimiento a sabiduría para discernir cómo utilizarlas apropiadamente. Fíjate que me pones a pensar un poco en precisamente lo que dice Oppenheimer respecto de el supuesto de la desaparición de los libros impresos, ¿no? Y un ejemplo que citaba de Silicon Valley, donde grandes librerías están instaladas y que tienen una venta al por mayor de libros impresos, aun cuando para ese entonces ya existía el libro digital, los PDFs o el Kindle, ¿no? De Amazon, que aparentemente sustituía el libro impreso. Hoy en día, hablando de libros, fíjate, de repente mi día a día me absorbió tanto, ¿no? Mis actividades me absorbieron tanto, que era tal mi necesidad de leer y no poder hacerlo, que empecé a explorar los audiolibros. De repente, no sé, mientras haces ejercicio, mientras cocinas, mientras te estás bañando, ya el audiolibro está por allí. Y luego quise ir más lejos y dije, bueno, vamos a pasar del audiolibro a el resumen del libro, ¿no? Precisamente con la inteligencia artificial, pues ya me ahorro a lo mejor estas partes de, no quiero decir que son paja, pero en realidad son cuando leo entre líneas y ya voy a cosas muy concretas. Creo que más bien, más que desplazarnos, la inteligencia artificial, yo creo que va a desplazar a quien no la sepa usar. No tanto que desplace a la humanidad, ¿no? Es parte de nuestra vida y en cierta forma, pues tampoco es algo nuevo, ha existido desde los años 80 en realidad, o sea, ha estado ahí, ¿no?
es como el elefante del cuarto. Pues es que realmente hablando de inteligencia informacional, digo, me tocó ser de quienes mencionaban que ya éramos una generación de expertos digitales, ¿no? Y que las nuevas generaciones, conforme vienen llegando, ya traen un chip, pero no hay ningún chip, no hay ninguna situación mágica por haber nacido en un año o en otro. La diferencia es el miedo. Cuando le damos a un niño un dispositivo, él no tiene miedo de que le pueda pasar algo, de que lo pueda romper, él no conoce de virus, no sabe de protección de datos. Él simplemente entra, pica aquí, sale allá y él ya sabe cómo utilizar sus juegos, cómo ver videos. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. La cosa es nada más quitarnos el miedo. Hay muchas personas que le tienen miedo a la tecnología, digo, independientemente de la edad, pero le tienen miedo a la tecnología porque de repente a lo mejor estamos hablando con alguien y estamos hablando acerca de, ay, qué bonitos los zapatos de tal o cual marca y demás, y pasa la plática, al ratito entran al celular y les comienza a aparecer mucha información o mucha propaganda de esos zapatos de los que había estado hablando, de esa marca. Y entonces entra la paranoia de que nos están escuchando, de que nos están observando, de que si entro aquí me van a hacer algo, ¿no? Y no, realmente todo eso es tecnología, es algoritmo. La IA se basa en un algoritmo, ya sea de lo que buscamos, un like que demos en Facebook o en la red social de nuestra confianza, ya con eso nos arroja este tipo de resultados. O a lo mejor nosotros no buscamos nada directamente, pero la otra persona con la que estábamos sí, y esta persona lo buscó y ya con eso basta para que yo, amigo que tengo compartido en contactos, en WhatsApp, en Facebook, ya me aparezca a mí. Entonces, eh, la tecnología se está utilizando, a lo mejor avanza a pasos agigantados, a lo mejor más rápido o más vertiginosamente de lo que nosotros vamos preparados para utilizarla, pero para eso está siempre la investigación, están los tutoriales, está una persona siempre a nuestro lado para podernos apoyar y decir, yo no sé cómo utilizar esto, pero ¿me puedes ayudar? Y pues con todo gusto, la medida de las posibilidades, digo, yo soy una de esas a las que le tenía mucho pánico a la tecnología. Cuando yo entré al Cebetis, yo no sabía bien cómo manejar una computadora. Me habían metido a un curso y aprendí lo básico de la paquetería de Office, pero entré a informática precisamente para aprenderlo y yo era de las que tenía miedo de dar un clic porque decía, no, y es que si le hago algo, y de miedo en miedo, sí me pasó. Un día eliminé en la noche una carpeta que no tenía que eliminar y le ocurrió, o sea, se paralizó mi computadora y ahí voy con mi compañero de confianza porque yo aprendí realmente de un compañero que él aprendió a base de prueba y error. Y entonces él me decía, no pasa nada, mira, haz esto otro. Y sí, ya quedó, pero yo lo aprendí porque él me lo enseñó, porque le pregunté, ¿no? Retomando a lo mejor como empezamos la plática, porque yo pregunté. Y él aprendió porque él ya se había equivocado antes. Entonces, es así como vamos aprendiendo, como nos podemos acercar, en este caso, a una biblioteca y digo, sea cualquier biblioteca, ¿no? A lo mejor estamos en una pública, a lo mejor estamos en una especializada, pero siempre va a haber alguien que nos va a echar la mano, a lo mejor una persona de cómputo nos va a echar la mano para aprender a utilizarla, porque sí, para bien o para mal está aquí y hay cosas que ya no podemos hacer sin la tecnología. No hace tanto fui a una tienda con mi esposo a comprar. Entramos nada más por curiosear, porque pues simplemente salimos a caminar y decidimos abrir una cuenta ahí para poder comprar y nos preguntaba la encargada, les llegó un correo para que lo puedan revisar en su teléfono. Y, oh, sorpresa, ninguno traía teléfono, porque queríamos desconectarnos un poquito de todo eso y pues sí, nos requirieron el teléfono. Entonces,
La tecnología, la IA va avanzando y llegó para quedarse y no es un mal, hay que utilizarlo para lo que es como una herramienta para facilitar nuestra vida, para generar más aprendizaje. Entonces, es bueno avanzar, continuar y llevarlo a la par de lo que nos gusta, ¿no? Si bien nos gusta para poder pasar un rato agradable, para distraernos, a lo mejor para escuchar música, para utilizarla con un audiolibro, entonces es algo bueno y bien vale la pena aprender a utilizarlo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Yo te puedo decir que cuando aprendí más de computación, digo, siempre me llamó la atención, he de confesarlo, pero cuando aprendí más de computación fue cuando le di clases a chicos de informática en un CONALEP. Y era como ese intercambio o trueque, no sé, em, con los muchachos. Primero empezamos con videojuegos. Ellos me decían, profe, ¿quiere que le instale un videojuego en su computadora? Ya, sí, pues instálale lo que quieras, ¿no? Y empezaban a meterle juegos y le empezaban a meter cosas. Y mira, hoy le vamos a poner esto. Nos enseñaban a hacer aquello, que un antivirus. Y de repente empezaba como igual mi curiosidad, ¿no? De, ¿qué le moviste? O qué hiciste, ¿no? Y a ver, enséñame un poquito más. Entonces, pues digo, no me declaro informático, pero al menos si la impresora no me está arrojando el papel, pues ya sé que le puedo mover algo y que va a suceder otra cosa, ¿no? A final de cuentas, es ensayo y error y muchas veces nos bloqueamos porque nos da miedo, ¿no? El cuento que mencionabas, ¿no? El miedo es lo que te hizo hablar. Y ya en esta parte, y acercándonos al cierre, Avi, pues te voy a hacer la pregunta pues, que le da nombre al podcast, y es, ¿cuál ha sido tu momento eureka? Pues yo diría que fue cuando aprendí a que yo soy responsable de lo que aprendo, más allá de un plan de estudios, de un temario. No, yo soy responsable de qué adquiero con conocimiento, porque en su momento pasé en niveles básicos como secundaria y bachillerato sin docente, algunas veces en clase, pero yo tenía el libro o tenía el temario y entonces me di a la tarea de estudiarlo, de comprenderlo, de si había temas que de plano no le entendía ni aunque el docente me lo explicara, bueno, pues yo lo buscaba en internet, en tutoriales, en libros. Mi mamá me compró muchos libros, sobre todo de álgebra. Entonces, me hice responsable de lo que yo aprendía, de resolver esas situaciones y así fue como aprendí a investigar. Si no lo entiendo de este libro, busco el mismo tema en otro o lo busco en un tutorial, pero realmente eso fue lo que me hizo cambiar y lo que me hizo también llegar a estudiar la universidad de esta manera, esta carrera, porque yo aprendí desde que estaba en educación básica por mí misma. Sí, este fue mi momento de eureka. El ser curiosa, ¿no? Creo que con eso también se Sí, abre aprendí a ser autodidacta. exactamente, exactamente. Y fíjate que hoy en día esta, pues, perspectiva o esta dinámica de ser autodidacta, pues también nos permite, como te mencionabas, ¿no? Estar abierto a los cursos, al aprendizaje que está disponible allí. Hay muchísimo aprendizaje grabado hoy en día que tal vez fue producto de la pandemia, otro fue por hábito, y que en cierta forma se convierte pues, en nuestro acervo, ¿no? Y digo, sin ánimo de meter presión, pero eh, ¿has pensado en estudiar un posgrado? Digo, a lo mejor en una modalidad online. Sí lo he pensado, de hecho lo he meditado bastante, he investigado aquí y allá con esa misma
curiosidad con la que encontré mi profesión. Pero sí es un poquito complicado porque, por ejemplo, a mí me gustaría más enfocarme en algo relacionado con mi carrera. Por ejemplo, automatización, fondos, fondos históricos, fondos incunables, pero si bien sí existen los cursos en línea, resulta ser que todavía están en euros. Entonces ahí sí que es un poco más complejo. Investigué para uno, pero para hacerlo válido en México necesitaba ir a España y conseguir la firma del rey para traer ese documento aquí que lo validara el presidente de México. Y Complicado, pero no imposible. Exactamente. Entonces no lo he dejado de lado del todo, simplemente está como que pausada de momento, pero sigo investigando otras y algún día a lo mejor aquí llegan a México o un lugar más cercano de Latinoamérica donde no tenga que ir con un rey a pedir que me firme un documento. Claro, claro. Digo, no quise incomodar con esta pregunta, pero finalmente te veo tan apasionada por el aprendizaje, por el conocer más, por tu propia carrera, que en definitiva, pues me hizo especular eso, ¿no? Los siguientes pasos formativos que tienes en tu carrera. Imagínate que luego soy tan curiosa que, por ejemplo, ya estando aquí en la institución, se me antojó la nutrición. Entonces digo, ay, pues echarme otra carrera desde cero y es de ciencias de salud y las horas de servicio y sí me hace pensarlo. Pero sí, sigo con esa inquietud intelectual de estudiar un poco más aquí y allá. Eso es lo importante, saciar esa inquietud. Y bueno, pues ya lo dejaremos a la posteridad y seguramente para cuando hayas concluido esa meta, pues grabaremos una segunda parte del episodio, ¿no? Ya nos platicarás de ahora en qué estás metida. Avi, un mensaje que le quieras dejar a quien nos está escuchando, a tus fans, a tu audiencia, y bueno, también si es que quieres compartir tus redes sociales o si no, nada más dejar el mensajito. Claro, pues lean lo que quieran, pero lean y no le tengan miedo a la tecnología. Realmente son herramientas que existen para que podamos aprender más, para que tengamos más información, que estemos realmente informados y con datos que sean fidedignos, que sean confiables, siempre revisar esas fuentes de información, de dónde está saliendo, ¿no? Y del ser autodidacta, siempre es algo que fomento mucho, que no se queden nada más con lo que está en el aula, que no se queden nada más con la primera página que me arrojó mi celular al hacer una búsqueda. Sí, sean insaciables, busquen 2 o 3 fuentes diferentes. Hay que aprender realmente a buscar la información y utilizarla con responsabilidad. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario, Avi, muchísimas gracias y qué buen mensaje nos dejas. Hoy en día, si algo sobra es información, pero ahí es donde entra nuestro pensamiento crítico para poder determinar que de todo eso que captamos es confiable y de lo que es confiable, qué es lo que nos es funcional a nosotros. Creo que es un excelente mensaje el que nos dejas. Estoy muy agradecido contigo por estar esta tarde. Y contrario, muchas gracias, me la pasé muy bien, ni sentí la hora. Se fue rapidísimo. Pues muchísimas gracias, Avi. Estuvo Avi Cancino con nosotros. Yo soy Carlos Gutiérrez y esto es Eureka Podcast. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado.
Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.